Esta es la señal definitiva para saber cuándo tienes que vender tus criptomonedas. Yo mismo he estudiado todos los bullruns en este mismo espacio. También he comparado los patrones que existen en diferentes ciclos y junto con todo esto he sacado algunas señales que nos marcan exactamente cuándo tienes que deshacerte de tus criptos. Mi nombre es Cristian y aunque en este canal haya publicado nada más que un par de vídeos, en otro canal que tengo relacionado al espacio cripto he publicado más de 1200 vídeos hablando sobre las criptomonedas. Por ende, créeme cuando te digo que conozco algo sobre el espacio cripto. Y en este vídeo no solo nos vamos a apoyar en mi hipótesis, sino que también vamos a ver la perspectiva de uno de los analistas macroeconómicos más importantes y respetados en este mismo espacio. Estoy hablando de Raoul Pal, un antiguo gestor de fondos de cobertura, el fundador de Real Vision y una persona que cuando habla sobre criptomonedas todo el mundo la escucha. Ahora bien, tienes que entender que ninguna señal de venta es perfecta por sí sola. Solo esto llega a cobrar importancia cuando estas mismas señales se ponen todas de acuerdo para mostrarse frente a la pantalla. Así que vamos a desglosarlo punto por punto. Pero primero tenemos que entender el ciclo de 4 años en las criptomonedas, ya que estas mismas desde su inicio siempre se han desarrollado en base a un ciclo de 4 años, y aquí Raoul Pal nos lo explica muy bien. Bien, como sabemos, las criptomonedas son muy cíclicas. Hay un ciclo de refinanciación de deuda que ocurre cada 4 años porque todo el mundo restableció sus tipos de interés en 2008 a 0 y luego convirtió todas las deudas del gobierno en unos 4 años de 3 a 5 años y ha creado este ciclo interminable que resulta ser el mismo que el ciclo de Bitcoin y el ciclo presidencial de Así que nos enfrentamos a estos ciclos y de 3 años, las criptomonedas son el activo con mejor rendimiento del mundo. En el año 1, primavera de las criptomonedas, año 2, verano de las criptomonedas, año 3, otoño de las criptomonedas, y luego el año 4 es el peor. Y lo peor es lo que deja cicatrices en la gente. Así que en líneas generales lo que Raoul Pal nos intenta explicar es que las criptomonedas no solo se desarrollan en 4 años por su ciclo del halving, sino que también va conformado porque en estos años, desde el 2008, lo que se ha desarrollado han sido pues diferentes políticas flexibles económicas y políticas restrictivas económicas que se han ido desarrollando en base a 4 años. Y esto, si lo sumamos y hacemos un cóctel, nos da la conclusión de que las criptomonedas tienden a expandirse y también a retroceder en base a este mismo ciclo de 4 años. En 2013 Bitcoin pasó de cotizar por debajo de los $1000 a llegar hasta los $1300. Luego en el 2017 pasó desde los $19.000 al 2021, donde consiguió llegar a la friolera cifra de los $68.000. Y ahora nos encontramos en el 2025, principios 2026, que es donde se centra esta hipótesis que podríamos ver el final de este ciclo, ya que Raoul Pal aquí lo que cree es que el ciclo de las criptomonedas en este caso podría expandirse en este 2025 incluso hasta el 2026 y que podríamos llegar a ver el pico máximo de todas las criptomonedas en líneas generales a mediados del 2026. Así que ahora, entendido todo esto, vamos a centrarnos en las señales más importantes que tenemos que tener frente a nuestra pantalla para saber cuándo deshacernos de nuestras criptomonedas y disfrutar del capital que hayamos conseguido con las mismas. Y antes déjame decirte que si no conoces mucho sobre las criptomonedas y te gustaría profundizar en este mundo que desde fuera se ve muy complejo, pero que cuando te adentras en él realmente solo tienes que conocer algunos aspectos para adentrarte y empezar a comercializar con criptomonedas y entender que no es fácil, pero lo que sí es las criptos es algo sencillo, te estoy dejando aquí debajo un enlace para que vayas directamente a mi curso que es completamente gratuito. Esto es Criptocátedra, una formación con más de 15 módulos que te lleva de principiante a experto en este mismo espacio. Tan solo si quieres acceder de forma completamente gratuita tienes que hacer una única cosa, y esto es crearte una cuenta en el exchange Bitget, uno de los exchanges más grandes e importantes en el espacio de las criptomonedas. Y si te registras con el enlace que te dejo aquí debajo, no solo vas a tener acceso a Criptocátedra, mi formación completamente gratuita, sino que también tendrás unas comisiones realmente bajas por utilizar el mismo Bitget. También cuando te registres con el enlace tendrás que hacer algún depósito para yo confirmar que realmente estás utilizando ese mismo exchange. Así que aquí debajo tienes toda la información. La primera señal es realmente muy sencilla pero muy eficaz. Créeme que la notarás cuando veas que las criptomonedas se encuentran en su pico máximo. Esto se basa simplemente en analizar el comportamiento psicológico que tienen los seres humanos. Cuando veas que inexpertos en este mismo espacio empiezan a sobreapalancarse para intentar tener más posesión de criptomonedas en su cartera, es una señal de que el mercado se está calentando más de la cuenta. Es decir, cuando veas gente que no se lo puede permitir o que no conoce sobre este mismo espacio pidiendo préstamos o pidiendo dinero prestado para comprar criptomonedas, es una de las señales que realmente te están diciendo que las criptomonedas están a punto de tener una gran corrección. Y esto siempre ha sucedido en ciclos anteriores. Pasó cuando las criptomonedas estaban en euforia máxima en
en el 2021, pasó también en el 2017 y, como no, pasó en el 2013. En base a estos tres últimos ciclos que hemos tenido de 4 años, siempre que las criptomonedas han estado en su pico máximo ha sido provocado porque inversores inexpertos se encontraban con sobreapalancamiento, intentando comprar más criptomonedas de las que ellos mismos podían permitirse. Y la verdad es que todas las señales en líneas generales tienen que ver con factores psicológicos en los comportamientos que tienen los inversores inexpertos en este mismo espacio, pero es que la correlación que hay entre el comportamiento psicológico de los inversores inexpertos y los ciclos de las criptomonedas está muy bien correlacionado. El segundo punto es ver cuando exchanges como por ejemplo Coinbase se encuentran en el tope máximo de descargas dentro del App Store o dentro de la Play Store. Lo vimos por ejemplo en el 2017 cuando Coinbase llegó a ser el número 1 en descargas dentro del App Store. 2 semanas tan solo después llegó Bitcoin a su punto máximo y empezó a retroceder. También pasó en el 2021 cuando justamente Coinbase llegó al top número 1 de descargas en el App Store, empezó a desangrarse el espacio de las criptomonedas. Este gráfico muestra cómo ya Coinbase ha empezado pues a tener más descargas que otros años anteriores, tanto más descargas que en el 2023 y más descargas que el 2024, pero todavía nos encontramos en una fase muy temprana de llegar a ese tope máximo y que Coinbase se convierta en la aplicación más descargada de toda la App Store, es decir que todavía estamos temprano, todavía esta misma señal no se ha levantado. La tercera señal es un poco más técnica, pero también muestra el pico máximo de las criptomonedas. Esta señal se basa en mirar la rotación que está teniendo el capital dentro de este mismo espacio y te lo explico en la pantalla. Como sabemos, bueno, si no lo sabes, las criptomonedas se desarrollan en base a 4 fases, es decir, el capital de las criptomonedas va pasando por 4 fases en base a estos 4 años. La primera criptomoneda que explota es Bitcoin y cuando Bitcoin explota, que sería la fase 1, el capital empieza a rotar hacia Ethereum. Esto implica que Ethereum empieza a tener mejor rendimiento que Bitcoin y eso da comienzo a la fase 2. Después de la fase 2 llega la fase 3, donde las altcoins de mayor capitalización de mercado empiezan a tener mejor rendimiento que Ethereum y eso estaría metido dentro de la fase 3. Y la fase 4 es cuando todas las altcoins empiezan a explotar con fuerza y da comienzo lo que llamamos nosotros un super alt season, o los que muchos especuladores llaman también el momento de los esquemas Ponzi, porque en este momento, cuando estamos en la última fase del ciclo, la fase donde hablamos de un super alt season, es cuando todos los proyectos que no tienen ningún tipo de fundamentos empiezan a sacar cifras de capital descomunales, empiezan a tener unas ganancias exorbitadas, empiezan a sobrevalorarse. Lo vimos por ejemplo en el 2021 cuando cayó Terra Luna, también lo vivimos en el 2021 con los NFT. Un ejemplo muy claro fueron los Bored Ape Yacht Club, esas mismas imágenes en JPG que se vendieron por cifras que superaron incluso los 2 o 3 millones de dólares. Imágenes que no servían absolutamente para nada, simplemente para demostrar estatus, llegaron a estar sobrecalentadas, llegaron a estar metidos en una burbuja que terminó explotando. Esta es una señal clara. Cuando veas cosas en este mismo espacio que no tienen utilidad, que no sirven para nada y que simplemente su sistema no es sostenible en el largo plazo, es una clara señal de que el techo de las criptomonedas está a punto de llegar. Es una clara señal de que el momento de alejarte del espacio cripto está llegando. Y volviendo a los factores psicológicos, tenemos que centrarnos en el cuarto punto porque también es muy importante y lo verás claramente. Esta señal la tendrás delante de tus ojos e incluso llegarás a sentirla. Esta señal se basa en que cuando lleguemos a estar con las criptomonedas sobrecalentadas, cuando las criptomonedas empiecen a encontrarse en puntos de venta, las voces que más resonarán en tu cabeza no serán las voces de desarrolladores o de proyectos mostrándote sus propuestas a futuro o lo bueno que es ese mismo proyecto para el espacio de las criptomonedas resolviendo problemas que realmente son importantes, sino las voces que más escucharás y lo que más verás resonar en todas las redes sociales será la gente que está presumiendo de estatus, hablando que gente que está mostrando sus Lamborghinis, gente que está mostrando sus relojes o gente que solo muestra sus vacaciones. Volvemos a una señal técnica y en este caso nos vamos a centrar en un indicador que tiene un rango de efectividad durante toda la historia de Bitcoin bastante elevado. Es un indicador que toda la vida ha marcado el techo máximo de Bitcoin cuando sucede un acontecimiento en este mismo indicador. Y te lo muestro en la pantalla. Estamos hablando del Bitcoin Pi Cycle. Este caso simplemente es un indicador que muestra pues dos EMAs. Una EMA que se basa en los 111 días y otra EMA más larga que se muestra en los 350 días. Y el pico máximo para las criptomonedas justamente cuando Bitcoin empieza a retroceder es cuando se produce un cruce dorado, lo que en inglés se llama un Golden Cross. En este caso cuando la EMA de 111 días cruza por la parte inferior la EMA de 350 días. Vimos como esto marcó pues el pico máximo en el 2021, observamos también cómo se produjo ese cruce dorado en el 2019 aproximadamente, también marcó el techo de Bitcoin y empezó a retroceder y también pasó lo mismo en el 2014. Y lo interesante y lo que tú tienes que centrarte en la actualidad es que todavía ni siquiera se ha producido un cruce donde la EMA de color amarillo sobrepasa a la EMA de color verde, que es la EMA de 350 días por la
parte superior. Todavía, para que lleguemos al pico máximo de Bitcoin, tenemos que ver cómo esta EMA sobrepasa por la parte superior, Bitcoin vuelve a romper nuevos máximos históricos y luego la misma EMA vuelve a sobrepasar, pero en este caso por la parte inferior, y eso, como ha marcado durante toda la historia, podría dar inicio a que Bitcoin haya llegado a su tope máximo. Así que ya te he enseñado 5 indicadores que, si te fijas, son muy básicos, pero en este mundo las cosas más sencillas son las más eficaces. En este mundo, cuanto más sencillo haces las cosas, mejores resultados obtienes, y probablemente estos 5 indicadores, algunos de ellos ya tú los conocías, solo que no eres consciente de la importancia que llegan a tener para detectar el momento donde nos encontramos en este mismo ciclo. Así que, entendido estos 5 indicadores, tal vez venga por tu cabeza una pregunta, y esa pregunta es: vale, si ya yo estoy viendo estos 5 indicadores que se están mostrando en la pantalla, ¿cómo debería vender mis criptomonedas? Y aquí Raoul Pal nos lo explica muy bien, nos explica exactamente cómo deberíamos deshacernos de nuestras criptomonedas cuando detectemos estos 5 indicadores. Esta es mi sugerencia para la mayoría de las personas, y tal vez algo que yo mismo haré esta vez, es que no sabemos cómo será el pico del ciclo. No sabemos exactamente cuándo será. Sí sabemos que sería una locura que terminara este año. Por lo general, a finales de año, después de las elecciones estadounidenses, suele haber un bombeo a toda velocidad hasta finales de año. Por lo tanto, mi consejo es que lo utilices en términos de tiempo y no de precio, y que reserves quizá un tercio para invertir en fichas de estilo de vida. Vale, ahora puedes comprarte un coche o una casa si tienes suerte, o lo que sea, o ahorrar algo más. No. Saca algo de dinero del criptomundo, inviértelo en Fiat World, donde vives, asegura tu estilo de vida, las cosas que te importan. Ahora mismo, te has quitado toda la presión de encima, lo has hecho en función del tiempo y no del precio, que es hacia finales de año. Voy a reservar un tercio, realmente no me importa cuál sea el precio porque subirá mucho, así que lo voy a reservar. Y ahora he desprotegido mi vida para poder afrontar el 2025 de forma más inteligente. Así que Raoul Pal nos da un consejo o una explicación muy sencilla. Nos dice que el momento para vender nuestras criptomonedas es cuando por tu cabeza pasa que vender es una completa locura. Cuando sientas que vender puede ser una completa locura porque estás ganando mucho dinero, justamente ahí es cuando tienes que deshacerte de tus criptomonedas. Su mensaje es muy claro: detectar el momento exacto donde las criptomonedas van a llegar a un tope máximo es una completa trampa. Así que lo mejor que puedes hacer es lo mismo que hiciste para comprar. Probablemente hayas comprado de forma progresiva, no compraste todas tus criptomonedas el mismo día. Pues para vender tampoco tienes que deshacerte de tus criptomonedas el mismo día. Él habla incluso, que en este vídeo no lo voy a explicar, lo voy a dejar para otro vídeo si veo que este tiene mucho apoyo, es decir, que tan solo tienes que regalarme un simple like aquí debajo y así te lo traigo, pero él habla de cómo debería vender sus criptomonedas desarrollado en unas ventanas de tiempo, no en unos precios objetivos que vayan alcanzando esas criptomonedas, sino en unas ventanas de tiempo específicas. Es decir, en líneas generales, vender de forma progresiva, lo mismo que hiciste comprando, pero en este caso vendiendo y deshaciéndote de tus criptomonedas de una forma objetiva. Así que hasta aquí este vídeo. Recuerda que conocimiento sin aplicación solamente es entretenimiento. Por ende, lo que tienes que ir haciendo ya es prestar atención a estos indicadores para saber en el momento donde nos encontramos ahora mismo en este ciclo. Y si todavía no tienes un exchange donde comprar criptomonedas, aquí debajo te estoy dejando el link para que te registres dentro de Bitget, uno de los exchanges más grandes en este mismo espacio, y también, como no, un exchange que realmente tiene unas comisiones muy bajas, lo cual implica que tus operaciones van a ser más baratas en comparación con otros exchanges. Y recuerda que si te registras con el enlace que te dejo aquí debajo, te estaré dando acceso a mi curso completamente gratuito donde pasas de convertirte en un principiante en el espacio de las criptomonedas hasta un experto. De verdad, esta es una oportunidad única. Ve, disfruta de mi curso registrándote dentro de Bitget. Nos vemos pronto. Muchísimas gracias. Adiós.